Esta es la segunda emisión de su programa Aquellas Palabritas Bíblicas con el pastor Sergio Espera desde Argentina. Muy pronto tendremos la entrada musical del programa en la voz de nuestro hermano Luis Bigmanía. Vamos pues al tema que nos ocupa, el cual es el análisis de los textos que han sido cambiados o trastocados en la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Buenas tardes, hermanos y amigos. Un saludo desde Mexicali, Baja California, México. Estamos en la segunda emisión del programa Aquellas Palabritas Bíblicas, donde el pastor Sergio Espera desde Argentina está en cabina con un mate en la mano, listo para ser bombardeado con preguntas, con planteamientos. Bueno, el pastor se ha dejado bombardear por mi persona y yo, comprendiendo que lo tomo a quemarropa, de todos modos, no pienso ser misericordioso, así que vamos a exprimir al pastor en todo lo que Dios le ha dado. Y estamos analizando la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la edición de los Testigos de Jehová. Y pastor, salude a la audiencia. Quiero decirle que ayer estuve escuchando la grabación del primer programa, donde usted dice, no contaban con mi astucia y lo sospeché desde un principio. Mire, ya con esas expresiones usted se ha ganado al pueblo de México, automáticamente se los ha echado a la bolsa. Así que va muy bien, pastor. Cambio. Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas noches para otros. Bueno, me alegra muchísimo, Pastor Gamaliel, saludándolos y modulando aquí desde Clar, Buenos Aires, Argentina, en un día de bendición para mí, a pesar de que está nublado, porque ayer pasamos algún problemita ahí, descompostura, pero ya estamos bien para compartir aquí. Y celebro mucho que esta cultura un poco mexicana que tengo yo, la he heredado, por supuesto, de Chespirito, el de Chapulín Colorado. Pero dispuestos a que sigamos en esto de las palabritas de la Biblia, tan interesantes. Una a una de ellas son tan interesantes. Así que aquí dispuestos al desafío de hoy, Pastor Gamaliel. Adelante. Muy bien, pastor, recapitulando, ayer analizábamos por qué se llama traducción del Nuevo Mundo. Dijimos que la Biblia ya tiene una directriz desde el principio, ellos así lo aceptan en sus comentarios. También destacan 5 o 6 temas: alma, infierno, Jena. Aceptan que han usado o han empleado los corchetes, y de tal manera que ellos mismos están aceptando que su traducción tiene un sabor, tiene una línea. Hay veces que en sus comentarios, pastor, como mirábamos aquel día, dicen que los corchetes son simplemente para darle el sentido que falta, pero que no violan el sentido de la doctrina, sino que están supliendo ideas que no encontraríamos en el español. Pero nosotros vamos a demostrar que esto es una burda mentira. Entonces yo quisiera plantearle, pastor, en esta ocasión, el siguiente formato. Hay muchas curiosidades en la Biblia de los Testigos de Jehová que pudieran ser nimiedades, ¿no? Cosas sencillas, pero que vale la pena comentar. Y en ese sentido, la Biblia de ellos está llena de este tipo de curiosidades, cosas a veces que no tienen razón de ser y otras que causan risa en su traducción. De esto vamos a dar algunos ejemplos. Entonces quisiera yo comentar 2 o 3 de estas curiosidades, ver qué opina usted, y luego tomar aquellas partes de la Biblia donde definitivamente la traducción del Nuevo Mundo cambió el sentido de lo que dice el original, ya sea hebreo, griego o arameo. Para esto, pastor, le voy a leer aquí algo que descubrí anoche estudiando para este programa, que no habíamos comentado. Mire lo que dice
aquí en la página 8 de la Biblia Nuevo Mundo. Dice: además, puesto que los manuscritos de las lenguas originales no se diferenciaba entre letras mayúsculas y minúsculas, el empleo de mayúsculas en las transliteraciones obedece a lo que se considera más útil para el lector. Es decir, aquí entra el gran tema de poner a Dios con D minúscula o con D mayúscula. Y ese es un gran tema, pastor. Esto no sería una curiosidad. Esto sería en la Biblia del Nuevo Mundo algo muy serio, porque habían dicho que las notas también contribuyen a mantener clara la diferencia entre el Señor Jehová y el Señor Jesús. Entonces, paso a considerar 2 o 3 curiosidades, pastor. Curiosidades, y después vamos a ver un texto en este sentido, la diferencia entre el Señor Jehová y el Señor Jesús, que ellos tratan de destacar en su traducción. ¿Qué le parece el planteamiento? Cambio. Me parece excelente, excelente, Pastor Gamaliel, increíble, y aunque parezcan esos detalles, ¿no?, llamativos, pero creo que van a ser de mucha utilidad, y ya me imagino ver ahí que si la intención es separar a Cristo de la deidad, no solo, ya sabemos que nadie puede decir que Cristo es el Padre, no estamos hablando de esto, sino separarlos de la divinidad y la deidad como una deidad aparte, inclusive porque la ecuación no cierra. Y si vamos a ir por ahí por Hebreos, que usted me planteaba, vamos a ver si realmente fueron fieles a la palabrita de la palabra, tanto en griego como en hebreo, que es un poco más, dice siempre el profesor, polisémica, tiene tantas acepciones, pero a ver si escogieron la correcta o la que les pareció. Aunque la ecuación del contexto hace, como decimos aquí en Argentina, que se caiga de maduro. Así que adelante allí con la exposición. Cambio. Bien, se me olvidaba, pastor, leerle otra nota, y es bien interesante, porque mire, en el programa pasado vimos que la palabra ruaj de Génesis 1:2 es, en su primera acepción, viento, aliento, que finalmente la concordancia te dice que es espíritu, es un ser, es el Espíritu de Dios en este caso, ¿no? Pero la traducción del Nuevo Mundo optó por poner algo inventado, algo que no está en el texto, sino fuerza activa. La fuerza activa de Dios se movía. Bueno, fuerza y activa no es un vocablo, no son vocablos que salgan de ruaj. Pero ¿por qué hacen esto? Mire, aquí lo aclaran. Dice: en las notas también se incluyen otras lecturas valiosas, información sobre el significado literal y razones por las cuales se han preferido variantes al texto básico, hebreo o griego. Es decir, ellos creen tener razones para no partir de la literalidad, sino que van a poner alguna variante al texto básico hebreo o griego. Es decir, pastor, aquí están reconociendo que ellos en algunas situaciones de su traducción van a ignorar el texto griego o hebreo y van a poner algo que ellos creen que está correcto, y dice que en las notas respectivas te lo van a explicar. ¿Qué le parece? Cambio. Bueno, caen en lo mismo, me parece aquí, que ellos mismos, los traductores, supuestos traductores, entre comillas, del Nuevo Mundo, caen en lo mismo que ellos critican, ¿no? Que alguien tuvo que haber primero interpretado y que nos entregó su propia interpretación. Y ellos están haciendo lo mismo. Inclusive van a poner notas o interpretaciones que a ellos les parece que ilumina mejor el texto, pero no son fieles al texto, a la palabra original, a lo que le llamamos textual. Claro que cuando se estudia traducciones se nota que es, para ser muy fiel al texto, es difícil. Por eso entre los traductores hay una frase muy popular, la hemos charlado en otras veces, Pastor Gamaliel, es traductore traditore, o sea, traductores traidores, porque si son fieles al texto, es probable que no se entienda exactamente a veces en algunos idiomas. Y si son
fieles a lo que llamaríamos interpretación, es probable que sean acusados de haber metido la mano ahí para interpretar. Por eso ya lo vemos que en la época de Jesús había maestros de la ley y escribas que eran intérpretes de la ley. Y esto no era solo traductores y escritores o copistas, eran intérpretes. Entonces ellos están cayendo en el mismo juego y hay una intención marcada y clara en esas argumentaciones, o a veces le llaman instrumentaciones. En Juan 1.1 hemos escuchado muchas veces a Mauro, que conoce bastante o ha estudiado un poco de griego, hablando de la instrumentación que se utilizó para iluminar el texto, pero creo que no lo iluminó. Como dice un humorista aquí en Argentina, no aclare que oscurece. Así que intentando aclarar, creo que han oscurecido. Lo dejamos por ahí y esperamos ahí cómo usted va a llevar adelante esta observación de los textos. Cambio. Bueno, ya para dejar el punto, pastor, porque es una nota que se me había quedado en el tintero. Mire, de hecho la primera nota que aparece en ese sentido, donde ellos prefieren una interpretación propia, no lo que dice el hebreo ni el griego, como lo acabamos de leer, es precisamente Génesis 1:2, y la fuerza activa de Dios se movía. Ninguna Biblia pone eso. Las más literales dicen, y un viento fuerte de Dios, pero viento sí sale de Ruach, pero fuerza no está en Ruach, ni tampoco activa. Pero mire la nota, dice aquí, 2 corchetes y fuerza activa, ponen entre paréntesis en la nota espíritu, y luego dice del hebreo ruach. Además de traducirse espíritu, ruach también se traduce viento. Claro, lo vimos por ejemplo en la versión de Jerusalén, etcétera, ¿no? Y mediante otras palabras, dice, que denotan una fuerza activa invisible. No te pone ningún texto, no te ponen, dice aquí, véase 3.8 y 8.1, airosa, pero ya porque ellos dicen, entonces acuñaron la frase fuerza activa, aunque no sale de Ruach, y porque ellos lo dicen así, aunque no te explicaron el por qué, simplemente dice la nota, no, pues en realidad es espíritu. Qué raro que en realidad sea espíritu, pero ellos ponen otra cosa. Bueno, pastor, vamos a una curiosidad, antes de tocar algo más fundamental que afecta a la doctrina teológica. Vamos a ver en Génesis 1:20, 21, 24 y 30. Mire cómo usaron la palabra alma en esta versión. Y Dios pasó a decir, enjambren las aguas un enjambre de almas vivientes. Vuelen criaturas voladoras por encima de la tierra sobre la faz de la expansión de los cielos. Bueno, según la traducción del Nuevo Mundo, las aguas produjeron almas. Verso 21. Y Dios procedió a crear los grandes monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve. Verso 24. Y Dios pasó a decir, produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente, y bestia salvaje de la tierra según su género. Finalmente Génesis 1:30, y a toda bestia salvaje de la tierra, y a toda criatura voladora de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida como alma, he dado toda la vegetación verde para alimento. Esta es una curiosidad, pastor. Bueno, yo digo que es una curiosidad, probablemente no lo sea. Vamos a escuchar su comentario. Finalmente Génesis 2:7, y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Bueno, Pastor Rabí, ¿cómo traducen otras Biblias? Por ejemplo, Génesis 1:20, ¿habla de que las aguas produjeron almas? Cambio. No, por supuesto que no. Creo que allí están ellos escogiendo una acepción
de la palabra nefesh, que son, por supuesto, son muchas las acepciones de la palabra nefesh y tiene que ser aplicable según el caso. Por eso creo que fue una ventaja la traducción al griego, que se hizo de la Septuaginta, se cree 200 años a 100 años antes de Cristo. Fue ventajoso por el hecho de utilizar la palabra correcta de esas acepciones. Lo que consideramos que en griego no ocurre esos problemas, ¿no es cierto? Porque tienen más abundantes palabras para explicar aquello, ¿no? Entonces, ¿por qué encontramos esto? Porque cuando vemos la palabra nefesh, que vamos a suponer que es vida, no siempre está referida a vida animal. A veces está referida a vida anímica o a vida del alma, inmaterial. Otras veces al aliento de vida que Dios sopló en Adán. Otras veces parece estar indicando también vida de animales, como vida zoológica, vida orgánica, como serían otras palabras en griego, de sangre, etcétera. Entonces, ahí es donde se produce el problema, ¿no? Creo que la Reina Valera, versión 60, la más usada, dice: produzcan las aguas seres vivientes, no almas vivientes, seres vivientes. ¿Por qué? Porque está la palabra allí, a ver si la entramos aquí en el hebreo. Vamos a buscar la palabra que representa lo que es seres vivientes, a ver si lo encontramos rápidamente. Sí, por aquí está. Es la palabra nefesh, sí, nefesh. Bueno, propiamente criatura que respira cuando de vida, animal, vitalidad, usado muy ampliamente en el sentido literal, acomodando o figurativamente, corporal o mental. Así que concluye en que es aliento, alma, anhelar, animal, ánimo, antojo, apetito, cadáver, contentamiento, corazón, cordial, cuerpo, dejar, deseo, esclavo, estómago, gusto, hombre, interior, íntimo, lujuria, matar, mente, muerte, muerto, persona, querer, ser, vida y voluntad. ¿No le parece que son demasiadas las acepciones como para cerrarse en una sola idea? Así que mal escogida la palabra allí, porque ahí está hablando de seres vivientes, de vida animal. Así quiere que leamos otras versiones para ver cómo aplican la palabra nefesh y cómo la mayoría de la Biblia escogen por lo menos una acepción correcta o que se arrime a la idea del contexto, porque si no diríamos que Dios dice que produzcan almas, las aguas, tanto en las aguas y también en los cielos, aves en los cielos, y podríamos decir que si es la misma palabra, es la misma que Dios sopló en el hombre hálito de vida y no fue un ser viviente hasta que Dios no sopló el nefesh. Entonces ahí Dios estaría soplando que vida animal, produciendo una vida animal. Entonces no tendríamos sentido de por qué Dios lo formó primero y no fue un ser viviente hasta que no un soplo de vida. Así que es algo ahí inmaterial que Dios sopla, el espíritu. En el caso de produzcan las aguas no era algo inmaterial, sino que era la vida misma del animal. Si quiere usted vemos algunas versiones más, inclusive la Kadosh israelita, que tiene una idea más bien hebrea. Cambio. Claro que sí, pastor, para eso estamos en el programa Aquellas Palabritas Bíblicas. Vamos a llegar a una conclusión. Si esto es tendencia de la sociedad Watchtower de escoger una acepción de forma tendenciosa, yo creo que sí, por la nota que voy a leer enseguida de ellos, ¿no? Pero le ofrezco Jerusalén, Biblia de Jerusalén, Génesis 1:20. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes. Ahí está nefesh como animales vivientes o ánimas. Nuestra versión, bueno, la conocemos, ¿no? Produzca seres vivientes, dice. Ahora bien, la nota de la Nuevo Mundo de Génesis 1:20 dice así: de almas vivientes, griego
Sicón, sozón, plural. El hebreo nefesh, hayá. Dice, se refiere a animales marinos. En hebreo se emplean la misma expresión con referencia al hombre, Génesis 2:7. O sea, que ellos sí saben que se refiere a animales. Entonces la traducción más correcta sería, bullan las aguas de animales, así como lo dice nuestra versión y la versión de Jerusalén, pero ellos, entonces, de forma tendenciosa escogen, produzca la tierra almas vivientes o produzcan las aguas almas vivientes, y dice que es exactamente lo mismo que se dijo para el hombre. En pocas palabras, pastor, la tendencia de poner almas vivientes y no animales, como la gran mayoría de Biblias, es a que el hombre y la bestia son iguales, y ya ve cómo toman la postura del libro de Eclesiastés. Pero aquí hay un problema, ¿no? Porque todo esto nos lleva al final de cuentas a aquel texto tan citado por ellos en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, permítame, a ver, Ezequiel 18, cuando están compartiendo el punto, dice, el alma que pecare, esa morirá. Bueno, ¿qué diría yo, pastor, si soy consecuente al aplicar aquel texto que los testigos de Jehová usan tanto? El pescado, el pez que pecare, el gusano que pecare, puesto que aquí los peces, las criaturas voladores son almas, ¿se aplicará de esa forma, pastor? ¿Será consecuente la traducción ahí y como lo usan los testigos de Jehová? Porque no solo las aguas produjeron almas vivientes, también en la tierra produjo almas vivientes, según la traducción de ellos, produzca la tierra almas vivientes, animal, bestia salvaje, todo lo que se arrastra. Ok, pastor, el gusano que pecare, ese morirá. Cambio. Bueno, hay un solo gusano que no morirá, ¿verdad? Dice que estará allí, su gusano no muere, cuando el Señor habló de la gehenna. Bien, pero mire qué interesante, ¿no? Llevan desde este punto, de esta caprichosa interpretación o elección de la palabra incorrecta para traducir para que la ecuación de allí, y poder decir que en Ezequiel 18 se está hablando de también un alma igual que un animal, ¿verdad? Se está hablando de una vida igual que un animal, pero al animal no se lo puede imputar de pecado. Aquí está hablando de la vida del hombre, exactamente. Pero claro, siguiendo la misma idea de Nefesh, entonces pueden seguir con la idea de alma mortal con la carne misma, ¿verdad? El alma es algo propio del cuerpo, de la vida normal, la cual al morir el hombre, en su primera separación, ya estaría también destruida su alma. Bueno, así que es un problema ahí, ¿no? Pero ellos están haciendo de la misma palabra en hebreo, al tener tantas acepciones, eligen en cada caso parece la incorrecta, o que toda sea la misma, cuando es tan amplio el concepto. Por eso que el trabajo de la Septuaginta al griego es maravilloso, porque usted va a encontrar que para vida anímica, cuando lo refiere por ejemplo el apóstol Judas, o también lo refiere Santiago, diciendo el hombre de doble ánimo, está hablando de subchicos, hablando de los anímicos o sensuales, y también está hablando Judas por allí, los almáticos, anímicos o sensuales, la palabra es subchicos o subjicos, está hablando de alma humana, de sentimientos humanos, de vida anímica, pero por eso la vieja traducción traducía el hombre animal, no puede entender las cosas espirituales. Luego se tradujo por el hombre natural, pero tenía que ver con el hombre animal en lo anímico, en su alma, en su parte almática, anímico. Así que ya en griego tenemos algo para anímico, tenemos otra palabra para cuando es espíritu, es pneuma. Tenemos otra palabra cuando hablamos de vida animal, es zoo,
Tenemos otra palabra cuando hablamos de vida eterna, es zoe. Y tenemos otra palabra, aparece para vida orgánica, creo que es bios. Entonces tenemos muchas palabras para que no tengamos que andar interpretando demasiado el contexto. De hecho, cuando en castellano se traduce que el Señor dijo, yo doy mi vida para que tengan vida eterna, Él se está refiriendo a dos palabras en griego que inclusive son más claras que la nuestra. Yo doy mi vida, subche, para que tengan vida, zoe, que es vida sin límite, vida eterna. Entonces el griego es más claro. Pero claro, el hebreo es duro en esto, tiene muchas acepciones y ellos han elegido, me parece intencionalmente, la acepción correcta para declarar que el hombre es solamente un ser, como el animal, y no difiere de ello. Entonces la ecuación le va a dar cuando cotejen textos como aquel famoso texto de Eclesiastés que ocurre todo bajo el sol. Creo que es en su capítulo 9, donde va a decir el predicador ahí que un mismo suceso le suceden a los hombres y a los animales. Y quién sabe si el hombre vive o su alma sube allá a los cielos, quién sabe. Pero lo está diciendo en un contexto parece de duda o de una pregunta retórica, en la visión de un libro, todo debajo del sol, ¿verdad? Como el hombre si estuviera sin esperanza. Bien, así que me parece que aquí hay una intención también de que el animal y el hombre o cualquier ser sea lo mismo, sea el mismo tipo de vida. Le ofrezco un texto más en la versión, creo que es la Kadosh, a ver, toléreme un segundo si es que no se cortó, pero no se haya cortado, ahí estamos. La versión Kadosh israelita va a mencionar un texto muy interesante, me llamó la atención. Por ejemplo, la Biblia del Siglo de Oro dice, Dios dijo, produzcan, esto es Génesis 1:20, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. VTX, que es una Biblia pero la más confiable, yo pienso, que rescata muy bien las palabras, la versión textual de Francisco de la Cueva, dice así, Génesis 1:20, entonces Elohim dijo, bullan las aguas, seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. La del código también dice, Dios habla hoy, luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y vamos a la Kadosh israelita, que debe ser muy interesante. Dice, Elohim dijo, pulule el agua con enjambres de seres vivientes y las criaturas con alas que vuelan sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Y así fue. Es curioso que distintos tipos de Biblias, con distintos intérpretes y traductores, lingüistas, hayan coincidido perfectamente en seres vivientes, animales vivientes, etcétera, etcétera, pero no hayan utilizado la palabra alma viviente. Curioso, ¿verdad? Cambio. Sí, sin duda, y más cuando los traductores fantasmas del Nuevo Mundo dicen, yo voy a tomar la acepción que así creo que conviene a los lectores. Tienen una manga muy ancha, pastor. Muchas veces se apartan del todo del original hebreo o del griego, como en Génesis 1:2 que ya comentamos, y otras veces agarran la acepción tercera, la cuarta, la sexta acepción, porque acomoda pues a su doctrina. Miren, voy a leerle finalmente la nota de Génesis 2:7, porque Génesis 2:7 en la versión de ellos dice, el hombre vino a ser alma viviente. Pero claro, con lo anterior, pues es igual a un gusano, es igual a un perro, es igual a una ave, ¿no? Pero hay una diferencia, pastor. Hay una diferencia en el mismo relato. Y ya no estamos hablando tanto de la palabra nefes, sino estamos hablando del contexto. Allá las aguas producen, la tierra produce, pero acá hay una acción particular. Dios sopla. Dios hace con sus manos al hombre el polvo, luego le sopla.
muy diferente a que las aguas producen, ¿no? Ahora, pastor, mire la nota de la versión de Jerusalén. Dice: la palabra nefesh, que designa al ser animado por un soplo vital, también manifestado por el espíritu ruach. Sí, porque aunque la Biblia Nuevo Mundo trata de poner a un gusano igual al hombre, el mismo relato nos hace ver que el hombre es algo especial. Hay un soplo de la divinidad, el ruach le es comunicado en sus narices, y entonces él viene a ser un alma viviente. Yo creo, pastor, en mi muy particular interpretación, que lo único que está diciendo la Biblia allí en 2:7 es que el hombre comenzó a vivir, es decir, tuvo vida, ¿no? El testigo de Jehová alegará que es todo lo que hay en el hombre, pero es que aquí no se le está hablando ni de la resurrección, ni del juicio eterno. Es el simple relato de la creación. Y cuando se le insufló vida, yo diría que vida anímica, se refiere ahí, alma viviente. Pero esto no quiere decir que no haya un hombre interior, que no haya existencia después del cuerpo, porque todo esto se desarrolló después por apóstoles y profetas más adelante. Entonces, pastor, nefes allá en 1:20 y nefes acá en 2:7, pero con una clara diferencia entre un ser animado y el otro, según el relato, ¿no? Cambio. Un pequeño comentario ahí a Génesis 2:7 y Génesis 1:30. Los antiguos judíos, cuando tuvieron que traducir del hebreo al griego en la versión de la Septuaginta, en el periodo exílico, ambas palabras para lo que es una que utilizan, que es el hombre fue un ser viviente, y la otra todo lo que hay vida, ambas palabras son G. O sea, hay que entender que los judíos entendían el idioma, colocaron su G, que se traduce tanto como aliento, como espíritu, como alma, y como ánimo, corazón, persona o ser. Un pequeño comentario ahí de la traducción de los judíos. Cambio. Muy interesante, profe. Por eso decíamos que el griego, creo que ellos no fueron traidores a su idioma. Si el idioma hebreo hubiera sido para ellos considerado sagrado e inamovible, cosa que no lo fue, sino que tradujeron un idioma que más se utilizaba, más blando, y que podría ser más claro en las acepciones, ¿verdad? Entonces, si es la palabra subje, está hablando de hálito, de vida, pero también aparece para animales la palabra zoo, y aparecen otras palabras más para vida, ¿no? Pero muy diferente, claro, a lo que decir allí fue en alma viviente. El primer Adán, va a decir el apóstol Pablo, el primer Adán, alma viviente. El segundo Adán, espíritu vivificante. Pero si observamos el contexto, que lo mismo, en toda la otra creación Dios diga, produzcan la tierra, seres, cuadrúpedos, seres así de todas, produzca la tierra árboles, y se hizo. Dios dio la orden y produjo. Pero vemos una especial atención, y quiero reconocer esto, creo que no está reconociendo el contexto de la Biblia. Cuando Dios en el sexto día dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, se va a notar algo especial en él, porque este ser va a ser creado directamente por las manos de Dios, formado. Hay dos creaciones, Vará y Asa, y en esas dos creaciones vamos a notar que Dios pone especial cuidado, porque dice que este ser es y va a ser imagen y semejanza del mismo Dios. En cambio no dice así en las demás creación, en las demás criaturas, sino que dice produzca y se ha hecho y fue. Pero en el hombre hay una especial atención, y dice que formó Jehová Dios de la tierra
a este hombre, ¿no? Formó con sus manos. De hecho, el nombre Adán es de Adama, que significa suelo o tierra. Así que lo formó, pero no fue un hombre, no fue alma viviente, hasta que Dios sopló hálito de vida. Y ahí sopló el nefesh en él, sopló ese aliento, sopló su espíritu. Y recién fue el hombre en alma viviente. Cuando Dios sopló su espíritu, el hombre fue en alma viviente. Ahí está la creación inmaterial. Una pertenece a la imagen, otra pertenece a la semejanza con Dios, que es el hombre. ¿Cuál será la semejanza con Dios? ¿Será su cuerpo, su movimiento animal? ¿O será que el hombre también es espíritu? Allí está lo que toda la Biblia, en ese Génesis, que son las semillas, las primeras semillas, va a expandirse a través de toda la Escritura, explicando y ampliando el tema. Y Cristo, que es la revelación máxima, recuerda que Hebreos 1.1 va a decir que Dios habló de muchas maneras variadas a los padres por los profetas, pero ahora nos ha venido a hablar por medio del Hijo. Cuando prestamos atención al Hijo, el Hijo va a revelar todo eso que todavía allí no seguía. Y ahí sí que aplico, estaba asomando la luz de la aurora, pero en Cristo el día, en cuanto a la revelación, fue perfecto. Cambio. Amén. Después tenemos que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado íntegro para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente el hombre es un ser tripartito, ¿no? En el desarrollo de la revelación queda plenamente establecido. Pastor, para dejar el punto, y qué bueno que está participando Rodrigo y abrir los micrófonos, ofrezco otro texto relacionado. Proverbios 6:16, en la versión del Nuevo Mundo. ¿Hay 6 cosas que Jehová de veras odia? Sí, 7 son cosas detestables a su alma. Jehová tiene alma, pastor. Jehová tiene alma, y si Jehová tiene alma, también él puede pecar, él puede morir, ya que dice el profeta, el alma que pecare, esa morirá. ¿Esa alma de Jehová es ánima viviente también? ¿Qué palabra hebrea o aramea se usa para el alma de Jehová? Bueno, ahí dejo el planteamiento. Ezequiel 18:20, el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Porque el alma muere, dice el testigo de Jehová. Bueno, el gusano que pecare, el ave que pecare, por cuanto también son almas, morirá. ¿Aplicará, pastor? También Jehová tiene alma, y si Jehová pecare, también morirá. Ya que el alma es mortal, ¿morirá Jehová, pastor? ¿Cómo podemos tomar estos textos a la luz de la tendenciosa traducción del Nuevo Mundo y los argumentos de los testigos de Jehová? Cambio. Un último comentario a Génesis 1.2, la versión de los 70 de los judíos, en la palabra utilizada en griego, cuando ellos tradujeron nefesh al griego, fue neuma, que se traduce como aliento, espíritu, viento, y bueno, todas estas opciones que da ahí el griego. La palabra G4154 es el último comentario a este tema que están hablando. Y esto de neuma está ligado a este concepto de alma. Y al menos, bueno, en ninguna parte de los judíos que entendían el idioma lo tradujeron como fuerza o energía. Cambio. Bueno, aquí volvemos, profe, ¿no?, a lo que decíamos en programas anteriores. Al tener ellos una idea prefijada o una idea que quieren plasmar, se le complica en el resto de la escritura, ya que ellos mismos, miren, estos realmente eruditos en el tema judíos, los 70 eruditos, entendieron que la mejor palabra para esto era neuma, que es espíritu, que es soplo. Entonces escogieron una palabra para el hombre distinta, para dar a entender de espíritu y no de vida solamente animal o anímica. Interesante ver, ¿no?, cómo se complica allí cuando ellos van a utilizar una acepción incorrecta para negar lo que después el Nuevo Testamento va a decir muy claramente en cuanto a las almas, en cuanto a la vida del hombre. De hecho, si miramos el contexto en el Génesis, en la creación del hombre,
y lo que Dios le advierte, le dice: el día que comas de ese árbol que te mandé no comieses, ciertamente morirás. El hecho es que el hombre comió, desobedeció, fue echado fuera del jardín, conocemos todo. Dios puso una espada de fuego ardiente para que no pasase el hombre por el camino al árbol de la vida, y largase su mano y comiese de ese árbol y viviera para siempre. Pero vemos que no cayó muerto al momento de comer el fruto.